Bueno, pues hoy estamos aquí, 22 de abril, un día trágico. Ayer descendió el Leicester. Para lo que queda, ¿eh? Ya, macho. ¿Qué fueron? Hace 10 años que era Hace campeón. 10 años el Leicester ganó una Premier League. Nah, esto es una locura, la verdad. Una locura. Y también hace 10 años el Atleti estaba en unas semifinales de Champions contra el Bayern. ¿Sabéis quién no está? Otro año El más. Barça. Vale, tío. Eso sí. ¿Quieres hablar de fútbol ahora? No, vamos a hablar Vamos a hablar de lo que- finales, vamos a hablar de Milán. No, Vamos a hablar de cabezazos al 90. No, por favor, vale, no. Vale. Dejamos el fútbol a un lado. vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, ¿no? ¿Y qué venimos a hablar? Pues de algo un poco más aburrido. Bueno, tampoco. Vamos. Para quien quiera, la verdad. Es muy divertido, porque hoy vamos a hablar de cine clásico y para ello tenemos a nuestro queridísimo invitado especial. Nos habían pedido a Messi, a Cristiano. A Lola Olita. Uno algún pidió Mariano comentario he visto Rajoy, yo. escuché por ahí. No hemos podido conseguirlo, la verdad. Pero Pero bueno, hemos traído Poco a uno poco, mejor. poco a poco. sí, la sí, verdad. poco a poco. Dylan Air llegará lejos. Dilo Nair, Dylan Air, ¿no? Poner, Onair. brother. como queráis. Somos segovianos. Como queráis. Onair. Bueno, Pero bueno. es relativo. Damos paso, Pero ¿no? bueno. Damos paso Damos a nuestro paso a- queridísimo Don Alex Buitrago. ¡Ole! Te hemos comparado con Messi y con Cristiano, eso es Y con Lola Lolita. top, top. Hombre, a mí me habéis convencido para venir aquí prometiéndome que íbamos a hablar de Camavinga y de si el Madrid necesita mano dura, mano blanda en el banquillo para el próximo año. Yo espero hablar de eso. ¿Estás seguro de que quieres que hablemos de Camavinga? Sé que habéis dicho de cine clásico, por ahí entendido. Digo, a ver, yo eso es en clase, sí. yo de cine me tienen que pagar para seguir hablando. Te pagamos en gloria con el Madrid. O bueno, si es Bueno. en cañas y pinchos, se puede Bueno, eso está negociar. asegurado luego. Yo creo que el fútbol lo podemos dejar para el capítulo 2. Para el capítulo 2. Uno De Dillon, en especial de Bordalás o algo del estilo. Y Por podemos favor, traer algún que el otro Getafe más de invitado. Guardiola. Vale, el papá, Getafe de Guardiola. de Bordalás. Fútbol, papá. Bueno, entonces ¿de qué venimos a hablar? Sí, de cine clásico, ¿no? Vamos a hablar un poquito, que nos cuente Alex, nos dé una masterclass, pues un poco de qué es el cine clásico, Bueno. sus gustos. Una masterclass. Mucha presión lo de la masterclass. Me han dicho, oye, ven, pásate luego que vamos a charlar un rato de algún tema. Porque para empezar, me decís, vamos a hablar de cine clásico. ¿Sabéis lo que es el cine clásico? ¿Qué es el cine clásico? Es una buena Claro, pregunta, ahí claro. está. Una pregunta. Cuando iba por Nuestros- fotogramas. a ver, nuestros Yo oyentes entiendo no sé y si estoy lo sabrán. dispuesto a hablar de cine clásico entendido como, para lo que vosotros entendéis como cine clásico, que es cine antiguo. Cine, películas antiguas de antes de que vosotros nacierais. Eso es lo que llamáis cine clásico. Si me pusiera estricto, os diría que el clasicismo cinematográfico son solo unas décadas. El cine clásico más o menos acaba en los 60, en el 60, ¿vale? Pero bueno, ya sé que para vosotros, si os hablo de una película de los 80, para vosotros es cine clásico. Entonces, bueno, Claro, para mi padre no lo es. Es cine podemos actual. hablar un poco de todo. Tanto de la época clásica como de películas de los 70, 80. O sea, La- tú dices que después de los 60 hubo una transición del clasicismo ese que dices a Sí. uno más moderno y tal. Claro, Al comercial. digamos que sí, cine clásico sobre todo se habla de 1910 a 1960. Vale, eso es el periodo que se llama clasicismo cinematográfico. Aunque luego se siguieran haciendo películas con esos patrones, a partir de los 60 entra en lo que se llama modernismo cinematográfico, que fue ya un poco otra corriente. Pero sí, por eso hay una época de esplendor, que es lo que se considera el Ya. clasicismo. Aunque luego otra cosa es hablar de clásicos del cine. Tú puedes decir, Forrest Gump es un clásico del Es un cine hoy en clásico, día. película. Claro, pero es una película Corre, del, Forrest. del Muy buena película. 94. Bueno. Es una película del 94. Es, El Marty Supreme de su época, ¿eh? Le ganó Sí. un asiático en Asia. A pensar, sin spoilers. Pero bueno. Sí, incluso podemos considerar clásicos del cine a películas muy actuales de los 2000 ya, ¿no? Mm, Yo creo. Bueno, ¿qué película de los 2000 para ti es clásico del cine, Edgar? Pues, por ejemplo, Interestelar, Ay, con Interestelar. el episodio 3 de ¿Qué Star le va a Wars. Interestelar? El episodio 3 de ¿Qué? Star Wars. Eso ya es cultura del cine. O Mystic River. Bueno, Mystic River de Clint Eastwood o Million Dollar Muy buena Baby película. también, que las hizo bastante seguidas. Año Sí, 2003, ¿no? Claro, han pasado Muy más de buena 20 película. años. Venga, las podemos meter ahí como Pero- clásicos de Sí. este siglo. Y ahora que mencionas a Clint Eastwood, él es director ahora, pero en su momento fue actor, claro, de pelis de vaqueros y del estilo, ¿no? Digamos que empezó como actor, el salto a la fama era un actor de medio pelo, de serie B, incluso de televisión, pero saltó a la fama con una trilogía de westerns rodados justo en Almería. España, en Ah, la del Almería. italiano, ¿no? La de Leone, puede Claro, ser. eso es la trilogía del dólar, dirigida por Sergio Leone, que son Muy por buena un puñado de película. dólares, la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Ahí es cuando nace el mito de Clint Eastwood como actor. Pero enseguida, pocos años después, también dio el salto a la dirección y ha estado toda su carrera compaginando
bueno, su faceta de actor, ese tipo así como serio, poco expresivo, Hacía muy tipo de duro. tipo duro siempre las pelis estas de vaqueros. En cambio, a la dirección son películas con una carga emocional altísima y tiene un buen puñado de películas que yo sí que consideraría obras maestras, como Misty River, Million Dollar Baby, Sin Perdón, bueno, El Jinete Pálido, Fuera de la Ley, es un grande, es uno de los grandes. El último clásico podemos definirlo, tanto en la interpretación como en la dirección. Sí. Bueno, En España se han rodado muchos westerns, ¿no? En la ¿Qué zona pa' de pensar? Huesca, Almería... O sea, Huelva, perdón, Almería. Sobre todo Almería, se puso de moda ahí el desierto El de desierto de tabernas. Almería. Fue en esta época, claro, antes se rodaban principalmente en Estados Unidos, en la zona donde fue realmente la colonización del oeste americano, pero a partir de cierto momento empezó a resultar muy caro. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Buscar lugares donde podían rodar de manera mucho más barata. Y entonces uno de los sitios principales que encontraron que reproducía un poco esa estética del oeste americano era Almería. Lo que pasa que a la vez empezaron a hacerse, hasta ese momento solo hacían películas del oeste, westerns, los americanos, pero los italianos y españoles, pero vamos a decir los italianos por eso de Spaghetti Western, se les encendió la bombilla y dijeron, ¿por qué no vamos a hacer nosotros también westerns? Y colocarlos. Y entonces se pusieron de moda ese tipo de westerns de bajo presupuesto, rodados en Almería, rodados en 3-4 días, una semana, que es lo que conocemos Yo he visto, como el yo he visto spaghetti. incluso que hay alguno que se ha quedado abandonado. O sea, que todavía siguen quedando tipo las casitas de Ah, los del westerns, rodaje. pero que Puede los ser, puedes ir a ¿verdad? visitar, pero se han quedado abandonados. La utilizan época de dorada turismo, del Spaghetti Western, de esos westerns que se rodaron en Almería, fue corta. Fue un poco como, ¿qué os diría? Del 64 al 74, como 10 años. Y luego ya otra vez la gente se cansó de ese tipo de cine Sí. y fue desapareciendo. Entonces ese poblado que construyeron en Almería, tipo western, estuvo abandonado durante muchos años hasta que decidieron rescatarlo y hoy en día es como un parque temático. Sí, Tú puedes algo ir a he visto, visitar sí, ese sí, poblado donde se hacían todas esas películas y está todo como si entrases ahí en un pueblo del oeste, con el salón, con el hotel, el banco, todos estos elementos característicos. Es que eso siempre mola, o sea, el poder visitar sitios que han servido Sí, para sets de rodaje. escenografías, o sea, es increíble. no o sé sea, si me yo- equivoco, pero Juego de Tronos también graba muchas cosas en Yo creo España, puede por ser. la ¿no? zona- Cáceres, en Star Wars Cáceres- grabó en España, en la Plaza de Sevilla, el episodio 2. Y no Sí. hay algo, la última película, es que no sé cuál van a sacar, que han grabado en Asturias. La del Juegos del Hambre puede ¿La del ser. Juego del Hambre? Sí, creo que sí. está en Van un a descampado, retomar la puede saga. ser. Sí. Es que Pero Juego de Tronos rodó mucho en Cáceres. Había una ciudad de Juego de Tronos, ya no me acuerdo cuál, que era principalmente todo Cáceres. Desembarco del Rey creo que era era en Croacia. Dubrovnik, Era en Croacia, sí. Croacia. Pero otra de esas ciudades que sale mucho en la serie era Cáceres. Es que el hecho también de ir a un lugar que va a la persona normal en Sí. su día a día y transformarlo en un lugar para película, o sea, es como algo más especial que ir a un set de grabación o a Total. una pantalla verde. Creo que tiene como más vida. No sé Sí, cómo sí, sí, explicarlo, la sí. verdad. Mm. O sea, vamos, estoy totalmente a favor de que las películas se graben de forma natural. O sea, O la Ciudad de las Artes de Valencia o sea también. sé se que ha es algo un utilizado poco para también más muchas complicado, ¿no? series. Al final, con el tema luz, con el tema sonido. Es complicado porque tienes que adaptar el entorno a lo que tú tienes escrito o lo que quieres grabar. Sí, bueno, pero hoy en día también con la edición y con todos, al final En un se puede momento, conseguir claro. lo que sea. Claro. Sí. Pero bueno. Claro, se puede trucar con el avance de la tecnología, pues también ha aumentado la facilidad de replicar Sí. decorados, ¿no? Y localizaciones de manera digital. Pero bueno, siempre va a ser más realista y más auténtico recrearlo de manera verdadera. Por ejemplo, que estábamos hablando del final de Regreso al Futuro, Uf. esa plaza con el reloj y todo eso existe en la realidad, creo que está en los estudios, me puedo equivocar, ¿vale? Pero creo de la Universal de Hollywood Sí. y es visitable y está esa plaza tal cual construida. Sí. Qué chulo. Está muy bien. Y no culpamos un poco no sé, han pasado muchos años, muchas décadas, que ahora se han cortado mucho en ese tiempo me refiero, eran más largas las películas. Ahora es como, la hacen en hora y media, 2 horas de duración, y que usan muchas pantallas verdes como para salir del paso rápido. No sé, siento que es como una nueva tipo de industria, pero para
un público muy diferente de ese De entonces. producciones efímeras. Sí, es como más, no tan sustancial como lo era antes. A veces lo siento así, pero Hombre, ahora también tenemos en cuenta que el CGI está a la orden del día. ya. No hay película que no meta CGI para hacer cualquier tipo de efecto. Pero precisamente al estar tan desarrollado, yo creo que se está volviendo a reivindicar últimamente lo artesanal, el volver a hacer las cosas de manera manual. Hablabas antes, Edgar, de Star Wars. Star Wars en la trilogía la segunda trilogía de Star Wars que la hizo George Lucas al principio de los 2000, hizo todo CGI, Era todo todo. con cromas, todo digital. Y se perdía, Sí. había una sensación de artificialidad inherente a esas imágenes. Y en la trilogía que hicieron después, esa que tanto te gusta a ti, Horrorosa. decidieron recuperar otra vez los rodajes en un desierto verdadero, no recrearlo en CGI. Decidieron volver a hacer personajes con marionetas y no hacerlo de manera digital, como en la trilogía original de los 70. Bueno, al final, lo artesanal y lo auténtico yo creo que de momento siempre va a superar a lo digital. Pero está volviendo poco a poco. Sí, yo leí por ahí que la carrera de vainas que hicieron en la primera película de Star Wars de la segunda trilogía, la hicieron con ruedas, pero que para que pareciera que flotara pusieron espejos debajo del coche para que reflejara el ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En desierto. la original? No, en la primera de la trilogía. ¿La de Lucas? La segunda, sí. Que tengo esas películas olvidadas, la verdad. La de Star Wars. Lo mismo me he equivocado y fue en la... Pues mira, la trilogía verdad que no original, tengo los pero- detalles técnicos de cómo se rodó la carrera de vainas de La amenaza fantasma, 1999, si no me 99. equivoco, pero ahí sí que te digo que eran películas hechas con CGI, Mucho CGI. todo el tiempo. Sí, la parte de la guerra de los Gungam con los droides, el césped parecía el fondo del Windows XP. Claro, es que ahora las ves y encima eso, en la época Canta era mucho. ¿qué efectos digitales tienen estas películas? Han pasado, 26 años y es al revés. Ahora ves un efecto digital cutre, Claro, se ha quedado muy mejorado. muy hoy en desfasado. día. Pero lo que sí que hay que decir, retomando lo del cine clásico que me habéis empezado diciendo, que la carrera de vainas es un homenaje a la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, una gran obra maestra del cine clásico de los 60. Que era como un coliseo, puede ser. No he visto la peli. Claro, pero es creo uno que de, sé cuál- de los títulos más destacados de cine de romanos, Ya. ¿vale? Y hay un momento cúspide, digamos, en la segunda mitad de la película, que es una carrera de cuadrigas, claro, Esto es Ben-Hur. en un teatro de cuadrigas romano, que eran Sí. elípticos. Sí. Las cuadrigas, sabéis que son carros tirados por 4 caballos, en el que participan varios competidores, pero al final se va a convertir en un cara a cara entre el protagonista de la película, Ben-Hur, y el antagonista, que era alguien que al principio de la película es su mejor amigo, pero luego se convierte en La el malo típica. malísimo, que La es típica. Mesala. Entonces es la carrera de cuadrigas entre Ben-Hur y Mesala, que está replicada de manera muy fiel en la carrera de vainas entre ese niño Anakin Skywalker y en la otra Sebulba. criatura que no me acuerdo cómo se llamaba. Sebulba. ¿De qué año es la película esta? 99, 99 No. La amenaza fantasma, 2001. Ben-Hur yo diría que es 60. principios de los 60. Clasicismo. Época, ¿eh? Se estaba saliendo del clasicismo, precisamente era una época en la que se hacían grandes producciones. Es una película de casi Sí, 4 sí, sí. horas que costó un dineral hacerla para volver a llevar gente a los cines. ¿Qué pasó en esa época? Fue cuando se popularizó la televisión y al tener todo el mundo ya televisión en casa empezaron a abandonar las salas de cine. ¿Qué opinamos de eso? Bueno. Netflix. la sala ¿Eres de más cine. de Netflix o cine? Es lo que está pasando después de pandemia, en verdad. Netflix, HBO, le consumieron Pero llega un a- punto en el que la gente se quema, tío. A mí me pasa que yo tengo A ver. un catálogo tan amplio que no sé qué ver. Yo es que sinceramente, o sea, yo creo que es No hay nada que me llame la comodidad. atención. Comodidad y conformismo. O sea, Sí, el pero- poder ponerte una peli. Yo cuando era pequeño tenía la A un sensación de que iba al cine y iba con la emoción de voy a ver al cine. O sea, voy Ya. a ver una película. Ahora, me meto a Netflix y tengo 40 millones de películas y ninguna tiene como la exclusividad de es la película que quiero ver. Y Y Ya. pierdes Pier- 2 horas en vez de viendo una película, Eligiendo. Eligiendo, buscando claro. miniaturas a Es ver que- cuál es la que quieres ver. Claro. Y cuando lo has decidido ya se te acaba el en tiempo. cambio, cuando ibas O sea, al ¿a quién cine no le pasa sabías eso? lo que ibas a ver, la experiencia que ibas a tener, cómo iba a ser. En cambio, te abres Netflix, te puedes tirar todo el día viendo películas y no tienes esa sensación de he visto una película que me ha gustado. Ya. Simplemente has cogido contenido. A mí me podéis contar 1000 historias de que
que sí, que las plataformas tú tienes ahí para elegir entre 800 películas y que en casa tenéis televisiones muy buenas de 60 pulgadas que son, que son también pantallas grandes, pero la experiencia que te da la sala de No, cine es que es y diferente, el es una pacto barbaridad. contigo mismo que haces antes de entrar a una sala de cine es completamente Y es que diferente. hay escenas que luego ves en la tele o en el ordenador o lo que sea y dices, ojalá haber visto esto en el cine, ojalá haber visto la escena esta de, mira, que le tiro hate a Interstellar, pero la escena de acoplamiento esta de cuando Cooper tiene que sincronizarse con la esta, ojalá haber visto eso en IMAX, ojalá, te lo juro. Pero Sí, bueno, En casa la vas a Avatar. ver, la vas a parar cuando quieras ir a la nevera o no sé, o cuando quieras ir al baño. Vas a mirar el móvil mientras. Seguramente tengas más luz en casa. Alguien te llamará por teléfono. Entrará En tu cambio, en el madre, cine, te dirá cualquier cosa. desde que entráis a una sala de cine, ya solo el olor nada, ya palomitas, la atrás abriendo la esta. te transporta a otro lugar. Es como una liturgia. Y después es un sitio en el que haces un pacto contigo mismo para empezar. Por ese precio que pagas, dices, no, yo voy a dedicar estas 2 horas de mi vida a Al ver cine. esta película y no quiero estar al móvil, no quiero estar a esto. Quiero olvidarme de quién soy, sumergirme en esta historia y por 2 horas mi vida va a ser lo que ocurre en esa pantalla. Todo eso sumado con la luz oscura, la pantalla grande. Bueno, es una experiencia que nunca va a poder ser imitada. Por supuesto que las salas de cine también están en una crisis de espectadores Sí. y no va a ser algo tan masivo como hace años y hace décadas, pero yo creo que nunca van a desaparecer, porque la experiencia que ofrecen sigue sin ser replicable en otros lugares, aunque acabemos teniendo pantallas de 200 pulgadas en casa. Nada, que el cine, que ojalá olvidar películas. Pero podéis estar en contra, Y decir, que hay defensores no, de no. Yo soy defensor de peli Olvidar mandica y y verla sofá por es primera vez. insuperable. Es que, pues, hay no. películas, por ejemplo, Avatar, a nivel argumental es una película muy básica que... Pocahontas. No, pero Avatar... Es Pocahontas. Sí, bueno, sí. Pero el problema es que Avatar, si tú no vas al cine a verla, todos los efectos especiales en una televisión no les vas a ver igual, no va a ser la misma experiencia. Es Ya. quitarte lo mejor de Avatar por verlo en casa 2 meses después, además. Bueno, pero yo eso estoy también un poco en contra en el sentido de que a veces decimos, no, hombre, pero el cine es para ir a ver esas películas, grandes producciones, con paisajes o efectos especiales espectaculares. La verdad que yo disfruto igualmente ir al cine a ver Los Domingos, la película que ha ganado este año los Goya, que es una película de personajes hablando en habitaciones, sin más. Pero la manera de acceder a esa historia en la sala de cine para mí es muy superior a haberlo hecho en casa. Aún así, bueno, pues no niego, hablaba antes Rodrigo, creo que habéis estado viendo Proyecto Salvación, bueno, pues ese tipo de películas que, claro, en la sala de cine Está hecha para eso. está hecha para eso, siguen siendo Que pierde blockbusters Sí. muy pensados para la sala de cine. cine, para el estreno en salas. Sabéis que hoy en día hay muchísimas películas que ni llegan a salas, van directamente a plataformas. La gran mayoría. Sí, Sí, en ahora sí, volumen, más de las que en pensamos, La de volumen, yo Peaky creo. Blinders creo que se estrenó directamente en Netflix. Sí, Fuera sí, de la ahí, nueva de ¿no? Peaky Blinders que promocionó el Atlético de Madrid y tal, directamente a Ni, Netflix. ni la he visto, no sé. Creo que ha ido directo a Netflix. Y así miles de películas. De hecho, hemos llegado a ver episodios de Netflix en cine. Ya no las películas, episodios en vez de películas. Por ejemplo, el estreno de Stranger Things, del último episodio, Ah, sí, puede ser. lo estrenaron en cine, no en Netflix. Bueno, a mí eso me parece bien. Yo lo pensaba también en las últimas temporadas de Juego de Tronos, que qué pena no poderlas ver en sala de La cine. Las última últimas fue temporadas de dura. Juego de Tronos. La última fue dura, ¿eh? La últimas. última, bueno... La La última. séptima y la octava. Para mí las dos últimas. No digo que sea un Deus Ex Machina, pero a veces hay cosas que se le acercan. Que es un Deus Ex Máquina. Es que antes lo hemos estado hablando. Sí. ¿Qué es el Deus Dices esa Ex palabra Machina? cada 2 Bueno. minutos en clase y no sabemos qué es. Deus Ex Machina al final es una posición maximalista, ¿vale? Sí. Si nos ponemos a buscar en el cine actual y en las series de televisión actuales casos puros de Deus Ex Machina, no los vamos a encontrar. Hay creadores y guionistas muy potentes Sí. detrás de cada decisión que se toma. Pero digamos que cada vez que uno ve un final, el final de una historia en la que la resolución de la trama principal ocurre de manera mágica o porque se lo han sacado de la manga y no por las cosas que pone en juego el protagonista y no por soluciones narrativas que se nos han
sembrado previamente, pueden ser otros personajes o herramientas que de alguna manera ya estaban presentes en la historia. Sí. Si yo de repente resuelvo algo con una herramienta que me invento en ese momento, Los pájaros, Señor de los o con un Anillos. personaje que aparece y lo soluciona, pues es cuando hablamos de Deus Ex Machina. Encontrar ejemplos así de puros es difícil. A ver, hablábamos de que en el Hobbit 1, Los pájaros. pues esas águilas mágicas que llegan a salvar a nuestros protagonistas en el momento clave de la trama, se puede considerar un Deus Ex Machina. Pero también hay que ponerse en la piel de esos guionistas que les piden: este libro hay que convertirlo en 3 películas de 3 horas. Entonces ellos tienen que convertir una peripecia del primer tercio del libro Sí. en el clímax de una película. Ya. Bueno, que justo y- creo que es un cuento, ni siquiera es un libro. Son como 80 páginas del Hobbit. O así. Claro. Sí. O sea, es súper A ver, yo complicado. siempre creo que siempre vemos una peli que nos hace casi tirar el mando contra la tele cuando pasan este tipo de cosas. Sí. O sea, pero yo es que por lo menos a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta pues eso, que tenga sus sembrados y que al final, cuando llegue el final de la película, pues pasen las cosas que han ido sucediendo. que haya una en el lógica, pasado, ¿no? que haya una Claro. lógica, no que de repente Claro. pues eso, se lo saquen de la manga y hagan trampa y No, que No sé si se ocurre algún otro ejemplo. Estoy pensando No, en no sembrados. como tal, pero es que- sí, por ejemplo, no sé si habéis visto una película de Tom Cruise que se llama La Guerra de los Mundos, que es un remake de una película anterior. Mm, a mí me Bueno, suena, pues pero creo digamos que no. los hombres luchando contra los extraterrestres. Y al final los extraterrestres empiezan a caer abatidos, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Es por algo que han hecho los protagonistas? No, es que los virus que existen en la Tierra, o sea, digamos, se han acatarrado, los virus que los seres humanos ya tenemos dominados, acaban con los extraterrestres. Y dices, ¿cómo? Yo Ya. quiero que los extraterrestres Que se peguen. ganen o pierdan, pero que no. tenga que ver con lo que el protagonista ha puesto en juego Ya. desde el primer momento. Claro. También, oye, esto es, por supuesto, criticable, pero ese cambio de personalidad que de repente tiene Daenerys Targaryen No. en los capítulos finales de Juego de Tronos y que Sí. decide arrasar todo desembarco del rey, Barbaridad. alguien puede decir, no hombre, sí, está sembrado, porque pues, está sembrado que cualquier Targaryen en cualquier momento se le puede ir la cabeza, porque en el fondo están todos locos. No, pero estás traicionando un personaje que has construido durante muchas temporadas y que le has dado unos rasgos psicológicos asentados, Ya. y puedes hacer cosas sorprendentes con eso, pero hacer un cambio tan radical porque sí de personalidad fundamentado únicamente en que a los Targaryen se les va la pinza, me parece que roza un poco el Deus Ex Machina. Pues Claro, sí. es lo mismo total. que Harry Potter, Star Oye, Wars, Harry Potter, decir, es que "Nah, hay- es que esto pues es por la magia, Por es la magia. fuerza", ¿sabes? Pero si lo pensáis, en Harry Potter hay muy poca magia. Hay tecnología. O sea, ¿Cómo? tú no puedes hacer magia La de varita por sí. va por Bluetooth. Tienes que comprar una varita. Hay diferentes tipos de varitas, las hay mejores y peores. Hombre. Si quieres las Va con buenas, numeritos. si quieres las buenas son más caras. Y ya una vez con esa varita es aplicar unos códigos verbales. Literal. Y ahí es como se produce la magia. Pues el pobre Ron Claro, era la claro. peor. Es como cuando dices, oye, Harry Potter Capitalista. vuela muy bien, pero no vuela muy bien porque haga magia, vuela bien porque tiene una Nimbus 3000. Claro, si tú tienes una Nimbus 3000, vuelas de puta madre. Es como Entonces, las por eso digo que aspiradoras. hay, Pero Azkaban, qué hay película. más tecnología que magia. Es como el en ChatGPT Harry Potter. barato y el premium, pues el premium es la varita buena. Claro, pues están siempre con esas cuestiones de no, es que la mía es de sauco mezclado con ébano, de no sé qué. Nosotros todos la barata, no pagamos nadie el premium aquí. Claro, Bueno, aquí no. En clase. Hacendado. varita de hacendado. Varita de hacendado. Estaba sí. pensando en Harry Potter, lo mencionaste, que tuvo muchos directores en toda la saga. Y de directores hablando, ¿cuál fue el director que te hizo decir el cine no como una forma de entretenimiento, sino como algo más? Algo en lo que se refleja el director o alguien que trabaja detrás de la película en sí, o un actor o algo. ¿Te refieres en general o en la saga de Harry No, Potter? no, en general, un director que te diga, que te hizo como ese clic mental de que esto no solamente es algo para entretener, Claro. sino que transmite valores o una forma de un arte, porque al fin y al cabo es un arte, ¿no? Y el empezar a Sí. preocuparte de qué es el director de una película. Porque Claro. es verdad que cuando somos pequeños, tú ves las películas y piensas si te gustan o no. Y Ya. como mucho piensas en los actores. Este lo he visto en varias. Ah, por lo tanto es un actor, a ver cómo se llama. Claro, al fin y al cabo, Pero luego, lo que dices tú, hay un salto de empezarte a dar cuenta. Ah, no, que es que esto lo hace gente. Hay como, aunque es un arte coral, el cine,
hay un tipo detrás que es el que toma las decisiones finales en última instancia, que digamos que es lo que es el director. Sí. Bueno, pues te diría que antes hablábamos de Clint Eastwood y yo es alguien a quien El admiro tío Clint. mucho, que tengo incluso en mi casa un ¿Está en póster tu de él casa? Vale. en una pose ahí Sí, en la película El Fuera de la Ley. Y bueno, empecé digamos que vi alguna película muy de niño, tipo Sin Perdón, un western que protagoniza él y que también dirigía. Y dije, pero ¿cómo es esto de que dirige? Y otras películas en las que él no aparecía como actor, pero dirigía. Y también, por decir alguien más clásico, Billy Wilder. pues Orson Welles. empecé antes con Hitchcock, este tipo Hitchcock. El de las gordo que a lo pelis de mejor miedo. os suena, de cine clásico, con una pose así, un aspecto así como de... Que parece Ancelotti, pero más calvo. Claro, era como un viejo bonachón desde que era joven, Y bueno, mi padre me puso varias películas, o digamos, yo quería ver otra cosa, pero no, mi padre tenía puesto eso de Hitchcock, y vi 2 o 3 y me empezaron a gustar y empecé a preocuparme, a preguntarme, o sea, que todo esto lo orquesta este tipo y este tío, y por eso esta serie de películas tienen una estética similar y la tensión, el suspense que transmiten son parecidos. ¿Y a ti, Edgar Boguille? ¿Alguna película o director que les hizo ese click? En plan, esto no solamente es para pasar el rato, sino que te transmite algo. Pues mira, o sea, yo nunca he sido aficionado al cine hasta que empecé como, pues eso, lo que dice Rodrigo, ya crecí, tuve otra mentalidad y empecé a ver pelis un poco diferentes, porque en verdad yo era de Boeing, Disney Channel y poco más. Torrente. Y total, o sea, ya es verdad que, ¿sabes lo que pasa? Que mi padre se compró Filmin. Ujú. Claro, yo también estaba muy acostumbrado solo a ver Netflix y yo creo que la tipología que tiene Netflix es muy diferente al otro tipo de pelis que puedes ver en otras plataformas. O sea, estás como muy segmentado, ¿no? Muy... Filmin es una Muy plataforma limitado. más para cinéfilos, Sí. Sí. Hay cines para español ahí, amantes sobre del todo, ¿no? formato largometraje y además cine de muchas épocas diferentes y de Clásico, muchos países claro. diferentes. Y Netflix, bueno, pues es una plataforma que busca más el mainstream y busca más el Cine adaptarme a lo que está buscando la población de hoy en día, a ver qué tipos de franjas de espectadores hay, qué es lo que Sí. demandan, voy a fabricar mucha mierda de lo que ellos demandan. Dicho esto, también en Netflix hay cosas que merecen la pena, pero Bastante. hay muchas cosas de consumo rápido, inmediato y de 80 que temporadas de y que no te van a Élite. dejar Madre. no te van a dejar cierto pozo, Hmm. que a veces es lo que apetece también. Hay veces que uno quiere Sí. simplemente un producto para apagar un poco el cerebro y coger el sueño. Yo soy de Black Mirror, la verdad. Para ese tipo de cosas Nunca me me la gusta vi. mucho. Yo Nunca me tampoco, la vi. no he visto. Me Tiene gusta capítulos muy interesantes y estimulantes y que te dejan y reflexivos sobre el avance de la tecnología. Te hacen Pero pensar bueno, mucho. más que una serie es como un concepto Sí. y cada capítulo es una Son mini cosas diferentes, película. o sea, son Es una mini mini historias película. cada una. Y hay entregas que están muy bien y otras que bajan más el nivel. Y respecto al director que me has preguntado, yo es que soy nacional total. O sea, yo me Va a voy... decir Santiago no, Segura. no. Va a Yo, decir Santiago yo, Segura. A ver. o sea, de las primeras pelis que fui Almodóvar. al cine cuando era pequeño, medio pequeño, fue a ver Lo Imposible y Un monstruo vino a No la he verme. visto. Bayona. Entonces yo me quedo con Bayona. Bayona es el de O sea, la nieve, pues, ¿puede ser? sí. ¿O? Para o mí sea, el ya final o- del Orfanato, la película con la que se hizo famoso, es un poco de Deus Ex Machina también. Sí. No la he visto, no la he visto. A mí así de miedo me gusta Malasaña 32, porque como está basada en hechos reales y veo mucho esto de historias de miedo de España De Bayona igual. y casos sin resolver. No caigo ahora de quién eres. Ah, Pero Bayona hoy por hoy es el director de Pero me más gusta éxito de mucho. España. Pensar que le Nacional. contrataron para dirigir alguna de las entregas de Jurassic Park. Sí. Y él total. empezó grabando videoclips para Camela. Sí. Sí, el videoclip de Cuando zarpa el amor de Camela es de Juan Antonio, ¿no? Juan Antonio Bayona. Algo que no, Buen no director, nos la imaginamos verdad. ninguno de los presentes. A yo mí es creo. Y que después haciendo la literal. Sociedad de la Nieve y sí, arrasando en la yo, joya. y es que Ahí siendo me de fuera yo recuerda- lo conocí por esa peli, puede ser. Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. Se hizo mucho boom la Hizo sociedad. boom, hizo boom. en Buah, su día. pero Lo Imposible, a mí es que Lo Imposible... No la he visto. Bueno, no la he pero visto. ese salto que hiciste de veo lo imposible, y no sé si en el momento ya te fijaste quién era ese director, pero luego él
el que un monstruo viene a verme es Claro, el claro, mismo que claro. lo imposible. Pues igual está bien. Claro, como ha dicho Rodrigo, Sí, en algún momento hacemos ese clic, alguien lo puede hacer con 15, otros con 20, otros con 30, sí. pero bueno, el darse cuenta de que a pesar de que hay cientos de personas involucradas en la construcción de una película, es una obra que las decisiones finales pertenecen a alguien, como decía antes. Pues sí. Y a mí, bueno, pues a Señor. mí yo creo que las dos películas que más me han marcado en mi vida, yo creo que han sido o Interestelar o Whiplash. Whiplash, qué Whiplash. buena. ¿Cómo se Eso. llama el director? Siempre digo Damien Whiplash. Chazelle. Damien Chazelle es el de joven, La La sí. Land Whiplash. después. A mí me La gustó La Land mucho tiene Whiplash. otra también que cuenta la historia de Neil Armstrong, el primer astronauta que pisó la luna, se llama First Man. Es la primera que hizo con Hollywood, ¿puede ser? ¿o No, la hizo inmediatamente después de La La Land. Pasó un sí? poco más desapercibida, con Ryan Una Gosling. peli. Ni idea, ¿eh? Y luego hizo Babylon, Babylon, que sí, cuenta un poco no eso la he de todo lo relacionado con el libro Hollywood Babylon, Hollywood Babilonia, que hablábamos antes de los escándalos y excesos código Hays. de las primeras décadas de la industria. Yo quiero hablar del código Hayes. De la Eso ¿Os censura. apetece? ¿Quién os habrá hablado del código Hays? No sé. ¿Quién es Hayes y quién es No su sé código? si- A mí me gustaría, o sea, yo te quiero hacer una pregunta. Hoy en día, o sea, si en Hollywood siguiera existiendo el código Hayes, o sea, por ejemplo, películas como 50 sombras de Grey, ¿cómo se hubiesen grabado? O sea, No, por supuesto, claro, en plena época del código Hays tú no podías ser explícito. claro. Pero a eso esto me también refiero. alimentaba la creatividad, que es algo que se sabe desde Claro. el origen de los tiempos, que cuando te limitan la libertad Sí, es una putada gigantesca, ¿no? Pero también hace que tu cerebro empiece a como Imaginar. a generar resortes para saltarse esos límites que te imponen. Y en ocasiones el producto que surge después es más estimulante, más sugerente, sí. mm, eh, deja mejor sabor de boca al espectador que cuando tienes unas condiciones de libertad plenas. Total. Como lo de Tiburón. Entonces tú no podías hacer escenas de cama explícitas, pero por ejemplo Hitchcock, que hablábamos antes, pues con La muerte en los talones, uno de sus títulos más destacados, al final de la película hace que los dos protagonistas, hombre y mujer, van a entrar juntos en la cama, de repente corta y te pone una imagen de un tren entrando en un túnel. Lo acaba de pillar Rodrigo. Bueno, yo creo que lo hemos pillado todo. Vale. Pero, que, Qué genio. Entonces, no sé, a mí me parece Sí, mucho sí, más sí, sí. sugerente y mucho Bueno, sí, más sí, totalmente. Más cerrar el curioso, ¿no? círculo que... Sí, Y pero- también en ese momento que te das cuenta de lo que está haciendo, que una escena de cama más tradicional, que hoy en día pues estamos cansados, pero sí, claro, en aquella época, pues con el código Hays, cualquier cosa sexual explícita o cualquier Sí. cosa relacionada con la religión, Sí, sí, no sí, se sí. podía, había que tener mucho cuidado con... Podías mostrar el crimen organizado y a criminales, pero tenían que pagar por su pecado, es decir, el crimen no podía quedar impune. sí. Y... Pues es bueno, que a mí me sorprende, o sea, me sorprende que antiguamente tuvieran ese tipo de cosas y hoy en día que supuestamente la sociedad es como más de cancelar, cristal, o tal, sea, es más verdad. de preocupaciones, no haya como esa limitación, ¿sabes? Que hoy en día, que si no se pueden hacer anuncios con tabaco, que si no se pueden hacer anuncios de productos de alcohol, pero no sé, o sea, ¿no te sorprende ese tipo de cosas? claro, de esta época hablarán pues dentro de 30 40 años y dirán si había unas condiciones de libertad o si no, quizá había otro tipo de códigos autoimpuestos desde las corrientes, no sé, desde el buenismo o desde las corrientes wokistas, como se dice hoy en día, que hacen también que imperen unos temas sobre otros y que haya temas bien vistos Ya. y otras cuestiones que están un poco ahora mismo denostadas Es en que el audiovisual. Twitter, Hace mucho daño. Twitter hace mucho Hace Entonces, daño. mucho daño. ahora mismo no hay censura, pero hay un poco también de autocensura, o digamos que solo prosperan, es debatible todo, Sí. porque de todo vamos a encontrar excepciones siempre en la industria del entretenimiento. Pero bueno, sí que es verdad que vemos cuestiones y características narrativas que se repiten últimamente mucho y que parece estarán impuestas por una plantilla o por ciertos códigos que pululan en la industria americana o en la Sí. española. Bueno, pues como digo, se estudiará y en el futuro nos dirán
¿Cómo no fue? cómo era esta época y Ya, cómo ya. no, pero bueno, sí, todos lo vemos que hay unos temas que prosperan más que otros. Sí, 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 total. Sobre todo. Pero bueno. Pero vamos, que yo lo que he dicho, que es que hoy en día también con el tema de Twitter y las redes sociales, o sea, al final, siempre que hay un escándalo o pasa algo fuera de lo normal, se Todo le a da como Twitter. un triple altavoz. O sea, no es... Todo en O sea, Twitter. yo sé, por ejemplo, en la época Billy Wilder tuvo varios escándalos. Y hoy en día, vamos, si llega a ver Twitter o cualquier otra cosa, seguramente su reputación no hubiese decaído. Claro, ¿no? ahora te pueden cancelar. Tenemos un eso. ejemplo vivo, que es Woody Allen, uno de los grandes de la historia del cine, Sí. que ahora mismo digamos que la industria americana está cancelado. Hmm. Bueno, iba a decir, sigue haciendo cine, que su última película es de hace 3-4 años y creo que no sé si volverá a hacer cine. Pero desde hace bastantes años él solo puede hacer cine con financiación extranjera, es decir, en otros países son los que le pagan las películas porque en Estados Unidos ni le producen ni le estrenan. Sí. Me recuerda a Kevin Spacey, le pasó algo parecido, ¿no? Claro, en el caso de Kevin Spacey fue por acusaciones de De abuso, puede ser. sí, de abuso sexual, Maltrato. que después él ganó el juicio. O sea, digamos que Ya, bueno. en los juicios le ha quedado como inocente. En el caso de Woody Allen es también porque se le acusó, su exmujer le acusó de abuso sexual a una de sus hijas, Hostia. pero ¿Sabías? pero es un caso que es que nunca ha llegado ni a juicio. El caso de Kevin Spacey llegó a juicio. El caso de Woody Allen se ha quedado en la instrucción 2 o 3 veces. O sea, cada vez que ha habido un juzgado que ha intentado analizarlo, llega a queda la ahí. conclusión de que no hay caso. Qué barbaridad. De que no hay caso. Pero eso no le ha servido para quedar Para limpiar la libre imagen ni de nada. mancha. Y no, los poderes fácticos de la industria lo han cancelado como figura Sí. Pues bueno, mítica de la historia del cine. con Pero todo, ahí sigue. con todo el tema de Hollywood y de Jeffrey Epstein, Sí, ya. alguno que otro habrá caído seguro. Hay un pero productor, vamos. ¿no? Que encarcelaron Weinstein, creo que... Harvey Weinstein, sí. Ese, Este era muy famoso y bueno porque tiene un montón de macroproducciones, puede ser. No, nunca caigo ni una. claro, joder, no me viene ahora a la mente Ah, cómo él se llama trabaja el con nombre de la Tarantino. productora. Sí, era siempre el Ah, productor Mike. de Tarantino, Sí, todas Harvey las Weinstein. claro, ahora que me acuerdo. Y Tarantino siempre ha reconocido que tenía una relación totalmente cercana, fraternal. Pero bueno, luego ha sido uno de los, eso sí que creo que he demostrado 100%, Ya, sí, uno de los está monstruos de la encarcelado, industria. vaya. Y que consiguió también hundir la carrera de actrices que no accedían a sus pretensiones. Hace poco lo hablaba con alguien, actrices como Mira Sorvino o Julia Ormond, que hubo una época en Hollywood que apuntaban a que iban a estar en la industria 15 años más, haciendo papeles de protagonistas femeninos, de repente desaparecieron. Y no Raro. se supo nada de ellas en 15-20 años. Y dicen que fue porque Harvey Weinstein las vetó. La censura. Claro. Hoy en día, ¿quién crees así de actores a futuro vamos a tener en Hollywood? Así que digas, son muy potentes, tienen mucho talento. Y Yo- si todo va bien, van a aspirar a muchísimo. Actores de Hollywood. Es verdad que llevamos unos años que parece que siguen haciendo los protagonistas los mismos actores que llevan Toda la vida. toda la vida, porque sigue estando ahí. La película que ha ganado este año La Noche de los Oscars está protagonizada por DiCaprio. Pero la oleada esta de los jóvenes de Timothée, Austin Butler, Sí. esta gente está ya... Timothée Chalamet, pues bueno, lo tenemos hasta en la sopa. Sí, la Zendaya, bro. Zendaya está Te falta estrenando que los aparezca en cereales. Y Tom Mercadona o Holland algo. igual. Sí, el Tom no tanto. Tom no lo he visto Holland tanto. también. Tom Holland, a ver en qué queda, pero bueno, tiene que demostrar Sadie que Sink. aparte del cine de aventuras... Sí, está ¿Quién es ese diciendo. chico? Es una chica. una chica. La que hacía la pelirroja. Bueno, pero estamos Perdona. hablando, por Está ejemplo, la nueva de Spider-Man, ¿no? Sí, también. La puede nueva. ser. esa cantera de la serie Euforia Ah, de sí. HBO, pues se nota que va a estar El- muchos ¿cómo años. se Gente llama? como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Jacob Elordi, Elordi, pues sí. tiene pinta de que, verdad, que en los próximos años también nos lo vamos a encontrar Barbaridad. en 2 de cada 3 películas. También se habla muy bien del chico, el que grabó Adolescencia. ¿Sabéis su nombre? Ah, es inglés. El Owen niño no lo algo. sé, el Owen que hacía algo. de padre era Stephen Graham, que es un actor muy sí. cotizado. Se habla muy bien del niño. en la O sea, el industria niño inglesa. dicen Que ese episodio, el de la psicóloga, es increíble. Sí, Barbaridad, ese habla episodio. muy bien de ese Es chico. increíble ese chico. Bueno, es que también hay pocos actores que empiecen desde que son pequeños. O sea, al final
Pero parece que no, pero luego siempre todos han estado ligados al mundo audiovisual, ya sea Hombre, un sí, anuncio no, eso está claro, o eso cosas está así, claro. ¿sabes? Eso está claro, pero Típico anuncio de cereales, cosas así. me refiero a nivel superproducción de películas y tal. Hay pocas Supongo que personas. conocéis a Christian Bale, el que hizo las películas de Batman Sí. con Nolan. Pues ese Sé qué fue el película niño vas a decir. prodigio. Ya de niño era un actor Sí. famoso. Tiene películas con Spielberg, El Imperio del Esa Sol. es la peli. Y Buenísima. después, bueno, pues De esas películas podemos hablar del Joker. Caso trágico. ¿Quién? El que hizo el Joker en Caballero Oscuro. El... O de Ah, Macaulay Heath Culkin. El que hace- Ledger. él hace comedias Heath Ledger, románticas, Heath Ledger, por cierto. grandísimo actor, era muy buen actor. Y de tanto eh, meterse en el personaje se le fue la cabeza. Bueno, estaba un se poco llama? enfermo ya, Bueno, creo. Bueno, tenía actor. un poco asociado sí ese malditismo y acabó de manera trágica y le dieron el Oscar de manera póstuma. Es una peli superhéroes. Pero era un gran actor. También recuerdo Brokeback Mountain, que estuvo a punto de ganar los Oscar. Bueno, apuntaba a que iba a estar varias décadas. Además, era de esos actores que había hecho películas de gran éxito en taquilla, pero también tenía el favor de la crítica. La crítica consideraba muy bien a Heath Ledger. Macaulay Culkin. ¿Dónde se ha quedado? Macaulay Culkin, la canción de La Día Rusa. De la Día Rusa. Estuvieron en mi pueblo. Pues fijaos qué curioso es que Macaulay Culkin está que no existe fuera del mapa, ha quedado para canciones de Sí. grupos De indie hecho, españoles, Chorra. pero el hermano, Kieran Culkin, está ahora cotizadísimo, es uno de los actores de Succession, Succession, sí. claro, una de las series de más éxito de los últimos años. Buenísima, que arrasó chicos. en los Miren su Emmy. Succession, por favor. Buenísima. Y tiene pinta de que Kieran Culkin lo vamos a ver bastante en los próximos años. Creo que lo nominaron hace poco por algo, no tengo ni idea. No, pero... el actor del Joker, el de... El de ahora, pues, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Vale. Qué decepción en la segunda película. No la vi tampoco. A mí me No, decepcionó pero ¿te muchísimo. decepcionó él? ¿Te decepcionó Joaquin Phoenix? ¿O te decepcionó Él y la película, las dos Eso cosas. es, te decepcionó? Yo creo que tiene que ver más con... Que la película es mala. Pero es que la primera peli tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Taxi Driver con DC. O sea, si te ves, no es nada del otro mundo para mí la primera peli. Pues a mí la película... ¿Cómo cuela ahí Rodrigo el clásico que ha visto de Scorsese? Es Taxi que este Driver? es Taxi Driver. Es lo Pues a mismo, mí sí que la me misma gustó. trama, ¿eh? Sin embargo, la segunda No. es que es un musical al final. Un Claro, musical y ahí- un juicio. El tema ahí, Edgar, es que en vez de hacer una secuela en la línea de la primera, decidieron darle una vuelta de tuerca. Supongo que, como es Todd Phillips, dijo, si yo hago la 2 voy a hacer una cosa diferente, porque para hacer una cosa similar ya he hecho la 1 y es una película que está también cerrada en sí misma, que no necesita tampoco Yo es que creo que hubiera quedado mejor sin un una epílogo. secuela. Entonces decide llevarlo al musical. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día el género musical tiene menos adeptos, no tiene tantos adeptos como pues, si hubiera hecho un drama más convencional. Estás tú entre ellos, entre los detractores del musical, me da la impresión desde aquí. No es porque fuera un musical, sino porque no le veía mucho sentido hacer un musical al Joker. Es culpa de Todd Phillips, no de Joaquín. Bueno, había dicho Rodrigo Taxi Driver, y me interesa saber qué habéis visto así de cine, podemos decir cine clásico o cine un poco más antiguo. Yo es que en pandemia, Cinema como Paradiso. estuvimos tanto tiempo encerrado, Muy yo buena me película, busqué Cinema el Paradiso. ranking de mejores películas y me gustó un montón de clásicos gracias a pandemia, si no. Yo me ve... Pero ¿de qué año hablamos? Como Cinema clásico? Paradiso creo que es de los 80. Yo la Os más doy- vieja os que he doy visto, libertad en principio. yo creo que es por- o Casablanca o la de Ciudadano Kane, la más vieja, que es del 40 y algo cada una. ¿Y la Yo viste? tanto no llego. Vi las dos y me encantan me encanta más Casablanca que la de Ciudadano Claro, Kane. Buena. ¿ves? Por ejemplo, otro tema es interesante sería para gente que no está iniciada en el cine clásico y que siempre lo ha visto como, eso seguro que es aburrido, blanco y negro, No, yo no no, aguanto no. eso. ¿Qué se le puede recomendar como para ese primer contacto del cine clásico y que no salga corriendo, huyendo como dónde me estoy metiendo? Bueno, pues hay unos clásicos de iniciación que son más aptos que otros. Ahí es donde entra Billy Wilder y yo suelo recomendar esa trilogía de Billy Wilder cómica, que es Con faltas ya lo loco, El apartamento y 1, 2, 3. Tres películas en blanco y negro, Muy pero buena que película, funcionan como un tiro, El con un apartamento, guión que es auténtico encaje de bolillos, que saltas de carcajada en carcajada sí. y que las hizo en 3 años consecutivos, 59, 60, 61. No sé, no me entra en la cabeza cómo en tan poco tiempo hizo esas 3 obras maestras. que hay Y un yo montón, hay un montón. suelo recomendar mucho una película que se llama El Golpe, El ¿De golpe. quién? es del 73, es decir, ya posterior al clasicismo, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford. Es una peli de timos, es una peli perfecta para entrar en el universo del cine ¿Cómo un se poco llama? más antiguo Apuntarla al que aquí. estáis El golpe. acostumbrados. Estoy El Golpe, apuntando.
The Este Sting es a color ya. en inglés. Sí. Sí, O yo sea, es creo una que esta película es- en blanco y negro que yo siempre la tengo aquí a tope. Una de Stanley Kubrick de guerra. Senderos de Gloria puede ser. Senderos de Gloria. ¿Te la has Estás visto? sorprendiendo, Rodrigo. sí, O no. o a lo mejor dices, me he leído un ranking y voy a soltar todas esas. No, pero es que el durante ranking lo podcast con tengo. Alex. Me he visto cada cosa. Hay muchas que no me han gustado, siendo clásicos, da igual, pero hay películas muy buenas que son muy viejas. Da igual que sea color o no, chicos. Kubrick, tened en cuenta que era el Christopher Nolan de esos años, era Sí. Kubrick. Hacía una película, o sea, no las hacía muy seguidas, se tomaba sus años entre película y película, pero siempre era como la gran producción, el estudio le daba todo el presupuesto que quisiera y casi en cualquier terreno que visitaba dejaba una obra maestra. Era tan bueno que lo acusaron de falsificar el viaje a la luna. Porque un año antes Sí, del viaje a la claro. luna hizo la peli esta, la 2001, Odisea en el 2001, espacio. Odisea del espacio. Que película. para ver esa peli hay que tomarse una Red Bull, chicos, les recomiendo. No. Es muy larga. total. No es que sea larga, Otra cosa que no es se que puede comentar en los podcasts. Cada fragmento toma media hora para hacer un mono se mueve, es media hora Es del una mono. experiencia sensorial, no es Ya. una película narrativa. Ya, me di cuenta de las malas. El que espere una historia con unos personajes y que tenga un objetivo claro y que ocurran peripecias entretenidas, a ese le va a La defraudar. historia del medio Claro. creo que es un poco así, pero la del inicio y el final, no puedo. Claro, la de HAL 9000, la de la máquina es la, Esa que es te, la más la que te convencional. agarra un poco de manera narrativa. Pero toda la primera parte es como para abandonarte a las imágenes y a la experiencia Sí. sensorial, auditiva, visual que te ofrece la película. Se dice que la máquina de 2001, Odyssey, Ajá. es la primera inteligencia artificial que Es existe. verdad. Porque, ChatGPT, o sea, Precha GPT. no estaba o sea, ni existía totalmente. O sea, es increíble. El pero- HAL 9000, claro. Sí, sí, Era una parodia increíble. de, en aquella época, no sé si os suena un ordenador mítico, supongo que sigue existiendo, que son los IBM. Sí. Sí, Pues la lo que hizo compañía existe, Kubrick ya no. fue sumarle una letra o bajarle una letra. De la I, la H. Ah, vale. De la B, la A. ¿Vale? Ah, Y de la M, la L. Pues daba mal rollo el HAL, ¿eh? Verga, me acuerdo. Sí, además la No voz, te voy a es- dejar la entrar, voz que yo, tiene, que parece totalmente aséptica, Sí, pero sí, luego sí. te vas dando cuenta de que no, de que está tomando decisiones de Sí, manera sí, sí, propia. sí. Por eso dicen Claro. que es la primera inteligencia artificial, Sí, en sí. el sentido de que está codificada para algo, pero en un momento dado decide saltárselo. Sí. Sí. Que de Stan Lee hay muchas. Claro, la naranja mecánica, Peliculón. Para la mí- chaqueta metálica, el resplandor, Bueno, El Resplandor. Ice White no, Shad, Barry Lyndon. Barry Lyndon me encantó. Me encantó cómo está rodada Barry Lyndon. Pues Muy fíjate buena. que es de las más densas también a nivel narrativo, como Ya. para acceder al universo de Kubrick. Pero bueno, Kubrick también otro muy recomendable para Sí. adentrarse un poco en esos clásicos ese del cine mundo. un poco más antiguos. También antes ya hablaste de Taxi Driver, pues oye, Scorsese, la cabra, ¿eh? Increíble, Scorsese. pues ¿Has está visto? cerca de los vivos, No. puede ser la cabra, sí. Sí, sí, Y sí. para iniciarse en él, yo igual recomendaría antes uno de los nuestros, Goodfellas. Es muy buena. Esa Y la- si, ¿no has y visto, si te Guille? ha volado la cabeza No, Goodfellas, Yo no. dar el paso a Taxi Driver o Toro Sí. Salvaje. ¿De qué año son estas películas? Pero es que no Goodfellas son es tan del viejas. 90. No son tan viejas. Del 90, sí. Del 90 le ganó los Oscar Bailando con Lobos de Kevin Costner, cosa que sigo sin entender. Pero Taxi Driver es más antigua. Taxi Driver yo diría que es de finales de los 70. Es del. Antes de los 80, 100%, 77 o así. Y yo lo que tengo claro es que Scorsese hace muchas películas con voz en off. Casino, El Lobo de Wall Street, Uno de los Nuestros. Claro. Hay muchas películas. Y veo una película de Scorsese y yo pienso, va a haber voz en off. Uno Y de me los encanta, nuestros, seguro. con Casino y El Lobo de Wall Street, de alguna manera conforma ahí como una trilogía. El estilo es Sí. bastante parecido. Esa voz en off que va también un poco perfecta. narrando los acontecimientos, pero también un poco, no sé, la épica y también al revés, todo el fracaso que le Sí, supone a los Porque personajes. siempre terminan mal. Suele ser como una estructura de ascenso y caída, Sí. si te fijas las tres. Y esa dupla de personajes que en Casino y Uno de los Nuestros es... bueno, Robert De Niro y Joe Robert De Niro Pesci, siempre. aunque en Uno de los Nuestros está también Ray Liotta. Si te fijas eso que hacen Robert De Niro y Joe Pesci, lo replican en Lobo de Wall Street, como ya estaban mayores estos dos, pues lo hace con DiCaprio Leo y Jonah y Hill. Jonah pero Hill es lo va a ser, mismo, ¿no? claro. Claro. Pero bueno. Pero funciona igual. Entonces está bien. también yo creo que lo mismo. Me quiero adentrar un poco en el cine clásico, pero no sé por dónde. Bueno, ponte Uno de los Nuestros. Ponte El Golpe. Solo es ir buscando y ya.
No hay Con que la rechazarlo. naranja mecánica. naranja Si mecánica. estás Sí. dispuesto a Hay ver un ahí montón. ultraviolencia en pantalla. Eso es verdad. Y Es hay muy una un que poco- supuestamente es el clásico de Hola. clásicos, El Padrino. Sí, pero ves, ese es el siguiente tema que iba a hablar. Grandes clásicos que no recomendaría como de iniciación. Recomendaría antes uno de los nuestros. El Padrino tiene otro ritmo. Yo diría, Más vale, lento. vamos a muy ver, largo. ¿te gusta el Sí. mundo de los gángster y del crimen organizado? Ve uno de los nuestros. ¿Estás como que te ha cambiado la vida? Vale, pues igual ya podemos plantearnos un Padrino. Antes hablaste de Ciudadano Kane. Está considerada la película más influyente en el avance de la historia del lenguaje cinematográfico, pero yo no la recomendaría de entrada. A mí no me gusta tanto. Ni Ciudadano Kane, ni, por ejemplo, El acorazado Potemkin. Son grandes clásicos del cine, pero que pueden, a alguien que no está acostumbrado, pueden asustarlo y decir, no vuelvo a entrar en este tipo de cine. Por eso prefiero que empiecen con Faltas y a lo loco, Sí. película divertidísima a rabiar, y que poco a poco vayan descubriendo que ahí también hay algo disfrutable y que no mi disfrute audiovisual no depende únicamente de lo que me aporte la última novedad de Netflix. Ya. Bueno, este año tenemos un buen año cinematográfico. La Odisea. Viene la Odisea de El- Nolan. Mira, que no soy fan de Nolan, pero tengo muy expectante a La Odisea. Peligroso en el cine. El cine es un arte que depende mucho de las expectativas. Leí A lo mejor ha hecho críticas una al buena tráiler. película, pero como vamos con la expectativa de que vamos a ver una obra magna, Sí. igual sales decepcionado. Yo leí Sí. críticas al tráiler por el tema de las armaduras, que si Ya, no pero eran es que- armaduras de la época Porque se griega, mira un que documental, eran- brother. Es una Sí. película. Bueno, pero entonces ¿sabes? entramos ya en el terreno del purismo, de no, es que ese avión en el 34 no está inventado, porque ese detalle es del 37, ya, pero es que no somos todos expertos Ya. en aviones. Pues Yo quiero ver la de Odisea. Proyecto Hail Mary. Que sé que tú te la has Sí, visto. Proyecto Salvación. Sale este Sí. año. Sí, está, ya salió, está Ah, en ya el salió. cine. Es una película que me ha recordado bastante Interestelar. no, me ha recordado más a 2001. Spielberg. Ah, Al Por el concepto de toque. los extraterrestres de Spielberg, porque a Spielberg estaba muy interesado. sí. Es el primero que mostró ese lado de ternura del extraterrestre, del alienígena, y de Sí. llegar a ser amigos de los extraterrestres en películas como E.T., E.T.. evidentemente, o Encuentros en la tercera fase. Pues creo que hay bastante de eso en Proyecto Salvación. Luego también hay tintes también de Nolan, etcétera. Sí. Sí, claro, es un poco una mezcla. Pero importa más la relación con el extraterrestre, la amistad y la codificación lingüística, como pasaba en La llegada de Denis Villeneuve, Arrival. Oh, Villeneuve. Cabrón. Importa más esto que el tema del contacto con los extraterrestres. Y también tenemos la nueva del UCM, de Marvel, que ya llega a un punto Ahí en me tienes que iluminar, Edgar, porque Marvel Yo tampoco sé. pensaba que se había terminado. Yo sé que sale la de, ese la de suplicio. Doomsday, pero... Pero que cada año sacan 3 películas. ¿Y qué van o a 2, 3 sacar? películas. Sacan la nueva de Thanos, los el origen. Vengadores. Sacan la nueva de los Va a Vengadores. ser como nace Thanos. La nueva de los Vengadores. Sí, sí, Pero no sacan se había una. Hay acabado otra ya. peli de Vengadores, sí, sí. Hay otras dos, creo. Esta y otra que van a hacer en Nah, una 2029, creo. barbaridad, una Y barbaridad. también sale la Bueno. nueva de Star Wars. Pero mira que Marvel tiene buenas películas, pero es que... Yo es que nunca he sido de Marvel, la verdad. Marvel a mí O sea, lo que me pasa ¿has es que visto las Logan? superhéroes. ¿Cuál? Logan. Me parece buenísima. Logan es muy buena. El problema es que a Logan el personaje yo creo que se le cargan un poco, luego en la de Deadpool contra Lobezno, Ah, reviviéndolo pero- otra sí. vez para hacer una Pero película pensad muy que cliché. la industria saca una nueva de Star Wars, una nueva de Marvel, una enésima versión de Batman, porque lo que no quieren es arriesgar. Claro, quieren ir Esto al es lo que seguro, se llama dinero. serialidad. Es decir, vamos a hacer una nueva entrega de un universo narrativo que ya conocen la mayor parte de espectadores para tener público garantizado, para no jugárnosla con una historia nueva 100%. Son- Y entonces la industria actual del entretenimiento audiovisual, bueno, pues está bastante enclavada en la serialidad. Sigue habiendo cosas originales que están muy bien, pero todo lo que puedan aprovechar de cosas que ya han funcionado, lo siguen haciendo y lo siguen explotando. En ocasiones se pasan de rosca. como Tipo Toy Story, por Stranger ejemplo. Things. Bueno, Toy Story era una trilogía perfecta, cerrada, Y la conclusiva. cuarta se la cargó y viene la Y quinta. claro, como la cuarta se la cargó, ahora ya nos meterán Que por lo que he infinitas. leído, el enemigo va a ser la inteligencia artificial. Pero siempre va a tener más ChatGPT, espectadores. Claude. Siempre va a tener más espectadores una nueva de Toy Story que Hoppers O Soul. o Soul, que es una buena película Muy buena de Pixar, película. pero como no es una cosa demasiado para público infantil, es más para público adulto, quedó un poco ahí como en tierra de nadie. Ya. Eh, Y va a pasar lo mismo. En Star Wars pasa lo mismo.
la nueva película de Star Wars, pese a que no estén haciendo muy buena promoción, buena publicidad, Hay una peli, ¿no? se va a llenar. Como de Yo es que Mandaloriano, El ¿puede ser? Mandalorian y Grogu. No soy Ah. nada de sagas, o sea, Harry Potter, Star Wars, o sea, Torrente. Que la vi en su momento. Torrente. Torrente, no. Torrente, Padre bueno, no hay más que uno. No la he visto, tío, la nueva o Torrente. sea, pero todavía. no soy de sagas. Llevo diciendo la que voy a ir a verdad. verla Lo que te un pierdes. mes. ¿Eh? Lo que te pierdes. No, míratela, Me la tengo que ver. muy bien. Yo tengo que decir que yo la califiqué bastante mal en Letterboxd, O sea, Pero ¿Qué ¿cómo te la, faltó? pero ¿cómo la calificas? O ¿Qué sea, te faltó para que sea buena? ¿qué es un 5? ¿cómo la califico? A ver, o sea, ¿Cómo calificas a Torrente? ¿sabes lo que pasa? Que, en plan, Mójate. Rodrigo en verdad todavía nunca ha visto, o no sé si las has Me visto, vi pero una de Torrente. se ha visto una de Torrente. Pues te Antes tienes de que esa. ver todas. La Porque... La 1 y la 2 No, la del partido de fútbol, creo No que sé, la- o sea, la 4. para mí, Es que esas escenas están muy guays porque nos gusta el fútbol. Tal. para mí sobre todo es la esencia de Torrente. ¿Qué es Torrente? Ah, Pues bueno. para mí es el antimorbo, ¿sabes? Hombre, El- la esencia de el Torrente es asqueroso. la 1. La 1. Sí, Que literal. seguramente sea en la que se literal. ve más guarrería Claro. también y más cuando más barbaridades. recoge todas las sobras de las mesas del bar y las bate y es lo que y se cae una colilla. Vale, ahora la quiero ver. Lo de Dice, chinita, más, dice, chinita. más sustancia Ahora y quiero se ver. lo da a su padre paralítico y bueno, en la ancianidad. Y le Luego da en la eso para segunda comer. tenía un hijo, ¿no? ¿O era El la hijo segunda? era Latre y yo creo que era en la tercera. En la tercera. Hostia, es verdad, no me acordaba. Tenía un Pero hijo- bueno, al final, o sea, para mí Torrente es pues humor, o sea, que es lo que tiene que representar. Y sobre todo una crítica pues al señor de los años 60, años 80, ¿sabes? Hombre, ha habido una evolución. La 1 sí que es una película que está diseñada de una manera más seria, como una película con un tono muy determinado y acentuar lo casposo y un tipo de cultura que existe dentro de España, sacarle Justo. punta a eso y contar una historia. Después se convirtió en otra cosa, la saga. A Pues partir sí. de la 2 es una película que funciona muy bien, Me vi la pero se 4. convirtió ya más en unas películas en las que vas a ver toda una serie de cameos de gente famosa y que te van a hacer reír, pero más funcionan más que como una historia orgánica con sus 3 actos, etcétera, como Sí. una conjunción de sketch. O sea, se parecen más, La yo diría, dos- a un especial de José Mota que a una, como digo, que a una Sí. película diseñada. Quiero correr el La Torrente 2, 4 por en fin, escenas. A mí no me puedo parece ver la más trama. divertida, la 2. La 2 me parece la más Yo divertida. soy- La 1 es la más torrente. Yo soy de La Torrente 3 1 me parece total. horrorosa. Es la peor. Es la peor, la 3. Le meten ahí de segurata personal. Cuidado la No última. me mola. La última no la he visto. La 4 me parece bien a ratos, pero tampoco. Y Esa es la de la bruja y piruja. la 5 me parece muy aburrida. ¿Es esa la de la bruja piruja? Sí, es la de la bruja piruja. Brother, está muy bien. Pero no sé. La bruja La piruja. Bruja Piruja es la 1. Y Ah, es, ¿sí? y claro, No, es en la 4. En la 4. no, pues volverá a salir en la 4, pero lo de la Bruja Piruja es parte de la secuencia inicial del personaje en la 1, la presentación del personaje. Sí. Sí, yo me reí por muchísimo. La presentación del personaje es, él está en un bar bebiendo chupitos de whisky. Uno, ponme otro, ponme otro, ponme otro, ponme otro. Y al octavo de whisky. le dice el dueño, ¿otro? Mira el reloj y dice, no, ya estoy, son las 8, ya estoy de servicio. Ya no bebo de servicio. Es increíble cómo podemos empezar hablando de cine clásico y se puede terminar hablando de Torrente. Bueno, De oye, Bruja Piruja. Torrente 1 yo diría que es del Es- 99 también. Clásico. Bueno, lo podemos Anticine, considerar una película del clasicazo. siglo anterior, Sí, sí, por lo tanto un total. clásico del cine español. A la Yo altura del siglo de- XX. Pero vamos. Muy buena película, la 1. Bueno. No he visto. De humor es de lo mejorcito, yo creo. Sí, no, eso seguro. Que eso, que Luego a mí tenemos es ahí que de la última 8 decepción apellidos total. vascos, que no estaba mal. La última es que... Es decepción. Para mí es decepción. O sea, a mí cuando Hace ya... mucho... Yo pensaba que iba a haber más política de la que hay. Y yo veo más en la película refrito de toda la saga, como intentar... Como Sí. un homenaje. Sí, intentar como volver a... Es que lo noto forzado. a pisar por escenas míticas de toda la saga. Veo más eso que las cuestiones de la política. No, y el tema político también es... O sea, por lo menos para mí es humor temporal. O sea... Hombre, es un Es humor una que... película que va a envejecer. Claro, mal, Claro, o sea, que dentro de un para año no ahora. va a hacer igual de gracia. Igual que si a ti te hacen ahora chistes sobre Ciudadanos,
no te hace gracia, es que ya ni existe casi. Ya, claro. ya no hace gracia. Pero hace unos años era una cosa que estaba ahí en el candelero. Bueno, pues sí, pero eso lo sabía José Mota cuando ha hecho esta película, por eso no ha hecho Pues sí. promoción. Es una Sí. película que quería que la gente la fuese a ver al cine ahora. Lo que ocurra Sí. a partir de ahora en plataformas le da un poco igual, que aún así arrasará también en Netflix. Vamos, ha sido taquillera, ¿no? La última Creo que ha de hecho Torrente. récord histórico creo que del el primer primer fin día de o así. semana de salida. Pues te El imaginas. fin de semana puede ser. no lo en recaudó. general creo que lo sigue teniendo 8 apellidos vascos. 8 apellidos vascos es que pegó mucho boom. Sí. Pero bueno, pues Muy increíble, buena ¿no? película. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se acaba bien, Yo creo sí, que sí. por hoy suficiente. Camavinga Camavinga, y Camavinga, Ceballos. Camavinga Ya en para la el calle. siguiente, de Múnich. Bórdalas. y Nahuel Molina. No, pero Sí, yo, ¿por qué no yo, hablamos de Nahuel o sea, yo Molina? lo quiero dejar dicho y es que el siguiente podemos, o sea, te La puedes traer podemos si quieres a un que preparar otro aquí. compañero. A mí me habéis dicho, oye Alex, puedes pasarte un día, queremos hacer un podcast del estilo Línea de Cal para hablar de fútbol. Yo dije encantadísimo de la vida y me he dado cuenta al llegar aquí que he sido vilmente engañado. Sí. A ver, habría que preparar el plato, sobre todo, para caber todos. Y No, yo yo, creo que por mí, ya- vamos. Que yo me he Vamos, colado, seguro que yo cabe. estaba aquí y tiene que estar ahí. Yo creo que Nada, fenomenal. Lo vamos a dejar para cuando estemos en semana de El Champions. chiringuito de Zambranos. Pues sí. Habrá que pensar un buen nombre. Por ese no. línea de o sin líneas. Así que nada. Venga, Sí. prometido, hacemos algo. Hacemos algo. Cuando vais a pasar semifinales, Edgar, ¿tú crees? Antes de la Hacemos final una hacemos porra. un especial. Una porra. Una porra de las semis. ¿Quién pasa? Venga, Yo creo que va. pasa el Atleti. No, pero Porra. de todo. Yo creo que En total. yo creo que la final va a ser PSG Atleti. Yo creo que va a ser Yo el tengo que Atleti. decir, y voy a ser buen Dembélé está atletista, a modo- y es que un atlético nunca Es pesimista. predice el futuro. O sea, partido a Pesimismo por partido, naturaleza. partido a partido. Cagómetro a full. Hoy hay un Atleti Elche, un Elche Atleti, Sí, así y va, que y va a ganar el Elche seguro así porque que el ya señor se Cholo va a Simeone como ha el equipo B. decidido ya renunciar y ya tendremos, jugando y ya con los tendremos suplentes de los tiempo, suplentes. ya tendremos tiempo para jugar contra el Arsenal. Así que nada. El Arsenal En el Atleti siguiente va a capítulo- ser un partido de valiente el que ataque, porque no va a atacar ninguno. Ya, yo creo que. Nadie bueno. quiere sacar de centro en ese partido. No, Se va a Así quedar que el nada. balón ahí no muerto. sé cómo lo van a hacer, pero creo que van a Dejamos, la final. dejamos dicho que el próximo capítulo del podcast, compromiso si que te quieres adquirido. traer a Marcos Méndez, Vamos, si hay te demanda, quiere- si hay demanda. A lo Tráete un mejor profe sacáis la primera futbolero. entrega tráete, y la tráete al gente- profesor que quieras, porque Eso va a sois estar bien. vosotros. Vosotros mandáis sobre vuestro, No, no. producto, vuestro programa. Siempre hay que hacer que se quede Y si el queréis invitado traer cómodo. a Marcos, traedlo, pero que sepáis que somos dos merengones empedernidos. El que avisa no es traidor. Hoy estáis un poco en inferioridad los del Madrid. Pero Solo ahora, estás tú. claro. Yo soy culé. Pero ¿sabes lo bueno? Que ahora estoy ya tranquilísimo, Edgar. Ya ellos lo que no. me queda No os de- jugáis nada. Tenemos estás en muy realización tranquilos. algún que otro madridista. pero no se les cuatro oye, así tontos que no ahí pueden son opinar. Del Madrid. Concretamente los cuatro de Los los cuatro cuatro. tontos, sí, sí, sí. Bien. Bueno, uno es del Camavinga, Cantimpalos. Rudiger, Rodrigo y. Uno es del Vinicius. Cantimpalos, el resto son del Madrid. Qué pena, podían haber ido algún día a clase con la camiseta, pero como no lo han hecho. No se pues, atreven. Te valoro más a ti, Edgar, que has ido de cara. Yo voy de cara, El sí. profesor ¿Qué? es del Madrid, Él. pero todos los días con Es que- camiseta o gorra o estuche. El estuche Sí, sí, la sí, gorra sí. no Estuche tiene. del Atleti, no lo he visto. Sí, le tengo. Yo sé al contrario, yo, pero es que me da mala suerte. O sea, es que no puedo venir con la camiseta del Atleti porque sé que ese día va a ser malo seguro. Y si ganáis la Champions, ¿qué hacéis? ¿Os teñís el pelo? Yo lo digo aquí también y yo me tatúo. O sea, mira, yo siempre he dicho que quiero crecer con piel virgen. O sea, que mi piel Vale. ni sea perforada, Vale. ni sea tatuada, ni Solo nada. la piel. Ahora es, Pero- ahora es contracultural. Estoy empezando a ver que lo de no tatuarse ahora es como lo cool. Lo de no tatuarse. Como todo el Sí. mundo se tatúa, No sé, o sea, yo siempre es lo he raro. dicho. Ves a alguien No, ahí en me- verano no. cero tatuajes y dices, Ya. es como es más contracultural que Puede ser, puede tatuarse. ser, puede ser. Así que nada, Yo yo, no sé, si, me lo tengo que pensar. si gana el Atleti... Nos vamos de barbacoa a la doy- casa de Sí, Vicky. yo la verdad que os Ojalá. veo, Doy mi ¿eh? La barbacoa que lleva un año planeándose. Yo creo que la cara del cholo en el muslo os quedaría muy Uf, bien. no, Os no, invito. No, no, no. En toda la espalda. Pago yo. Un 1903, eso seguro. Ah, bueno, eso, tío. No sé en qué parte, pero eso queda dicho, vamos. Sí, puede quedar muy chulo, pero a mi madre no le iba a hacer ni puta gracia. 1903 y 93 en otro lado. Sí. Claro, qué gracioso. Aquí. Bueno, hasta aquí, chicos. Un placer, señores, chicos. recordar- Muchas gracias. Recordar seguir a venga, Dilo. Sí, Viva Dilo Project. viva. Viva.